Hola, buenas. Dentro del proyecto Arendajo, hoy voy a hablar del asunto siguiente, el comunal y la forestación con bellotas. Es un asunto de una importancia enorme, porque el comunal es decisivo y la forestación tiene que dirigirse sobre todo a las tierras comunales. Que se ignore que existen tierras comunales, que hoy son unos 5 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 10% del territorio sometido al Estado español, y que en el pasado ha habido muchos más, muchísimos más terrenos comunales de toda naturaleza, incluido de labor, no solamente tierras de segunda y tercera calidad, es algo asombroso. Que esto se oculta a la gente demuestra hasta qué punto el sistema educativo y los historiadores vendidos al poder constituido han creado una situación execrable en el que la verdad, no solo la verdad del pasado, sino también la verdad del presente, se oculta a la gente. ¿Qué es el comunal? Pues el comunal son el conjunto de bienes productivos que pertenecen a la comunidad de los vecinos y son gestionados por la junta vecinal o por el concejo abierto. Esto quiere decir que sin junta vecinal asamblearia o concejo abierto igualmente asambleario, no hay comunal. Hay por ahí algunos sinvergüenzas que pretenden decir que comunal son las tierras del Estado que gestionan los ingenieros de montes o que gestionan el aparato burocrático administrativo del ministerio tal o de los ayuntamientos. No, esto es un engaño. Sin asamblea concejil o sin junta vecinal asamblearia no hay comunal, porque el comunal es una propiedad de todos, una propiedad mancomunada en la que se necesita la gestión directa del conjunto de quienes son copropietarios y la copropiedad se realiza en la asamblea. Así pues, tenemos que diferenciar tajantemente las tierras estatales, que los sinvergüenzas musolinianos llaman públicas, y que son estatales, simplemente estatales, de las tierras del pueblo, verdaderamente públicas, que son las que están gestionadas en propiedad absoluta por la junta vecinal o por la asamblea del concejo abierto. Son las tierras del común, por lo tanto, el comunal es una propiedad colectiva. En los siglos pasados existió mucho más que tierras. Casi toda la artesanía, digamos el 80% de la artesanía, de la industria y una parte muy importante de los servicios, mesones, fondas, hospitales, etcétera, eran de propiedad comunal. Esto hasta que la Constitución de 1812 lo liquidó. Es decir, que la identificación que hoy se hace de bienes comunales con tierras comunales es algo muy reciente, puesto que el Estado de lo primero que se apropió y luego vendió en su propio beneficio fueron de aquellos bienes productivos no territoriales, es decir, de las, por ejemplo, minas, de ferrerías, herrerías y de toda esta actividad que en el pasado era decisiva para la producción de los medios básicos para la vida. El comunal tiene unas características según lo que se llama los usos de la tierra o el derecho consuetudinario. No pueden ser objeto de negocio, es decir, el comunal no puede ser vendido y los productos del comunal no pueden ser convertidos en objeto de lucro grupal. Ha habido algunos casos recientes en algunos pueblos en los que, bueno, el pequeño grupito de vecinos que permanecía allí en el concejo abierto, en la junta vecinal, decidió cortar todos los árboles de un monte, venderlos y repartirse el dinero a escote. Esto es contrario al derecho consuetudinario, contrario al derecho de la tierra y ha sucedido en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque en realidad los bienes comunales son los bienes de todos los que han vivido, viven y vivirán en un territorio. Por tanto, los que ahora viven tienen que dejar los bienes comunales en las mejores condiciones para que las siguientes generaciones los puedan aprovechar. Así pues, no pueden ser objeto de negocio, no pueden ser vendidos, no pueden ser embargados, no pueden ser expoliados. Tienen que ser mantenidos para las generaciones siguientes y, por lo tanto, mejorados. Esto es importante, llevaba en el pasado a hacer recuperación periódica del arbolado por medio de siembras de bellota, por medio de forestación con plántulas, no solamente de quercus, sino de otras especies de árboles. Cuando el sistema comunal y concejil se desarticuló porque lo hizo la Constitución de 1812
para imponer el poder omnímono del aparato estatal por un lado y el poder de los ricos y terratenientes, el sistema se desarticuló y las cosas fueron cada vez peor. Peor para el arbolado, peor para la forestación. La mayor ataque a la forestación, al arbolado, al mundo rural auténtico y autóctono fue las desamortizaciones, es decir, la venta de los bienes de las comunidades rurales previa a su privatización por el Estado. Esto generó una destrucción medioambiental enorme porque la mayoría de las tierras se utilizaron primero para enriquecerse con ellas cortando los árboles, todos los árboles. Entonces estos se vendían por madera y se vendían también como leña y luego se cultivaban unos pocos años. En estos años la erosión del suelo hacía el suelo infértil y en definitiva lo que se producía ahí era una pérdida de la riqueza del suelo y por lo tanto estas tierras se convertían en estériles, no solamente estériles para la agricultura, básicamente para los cereales, sino también estériles para el arbolado. No había árboles, no había agricultura y en muchos casos quedaban simplemente como tierras de pastos de una ínfima eficacia y productividad que ni siquiera el ganado podía aprovechar. Así que, por el beneficio de unos pocos, en primer lugar del Estado, que fue quien lo hizo y quien se lucró y que se enriqueció monstruosamente a partir de la gestión estatal de las tierras, durante un tiempo luego vendidas y privatizadas, se ha creado la Iberia, los pueblos ibéricos deforestados. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo con el proyecto Arrendajo a través de la recogida y siembra de bellotas es la recuperación de lo que se hizo. Y no se hizo hace tanto tiempo. Por ejemplo, Castilla, que fue cantada por la chusma de la generación del 98, especialmente por ese golfo y sinvergüenza que es Antonio Machado, que primero fue un jacobino y luego un estalinista en la guerra civil. Este hombre se mofaba, se reía de la Castilla Oriental, de Soria, sin decir la verdad, que no habían sido los sorianos, los castellanos, los que habían destruido el monte, sino lo había destruido el Estado español. El Estado español, nosotros somos castellanos, no españoles, no somos españoles, nosotros somos castellanos. Bueno, entonces todo eso fue destruido en el proceso desamortizador. Así pues, ahora nos toca revertir lo que se ha hecho, pero fue destruido en unas épocas muy lejanas. Todavía en 1850 Castilla estaba muy bien forestada, había muchísimo monte alto, muchísimo de quercus, de otras especies, también de otras especies, como fresnos, por ejemplo, en los terrenos un poquito más húmedos, como abedules, etcétera, ¿no? Y sin embargo, luego la segunda mitad del siglo XIX fue terrorífica para el arbolado. Y esto lo hizo el Cuerpo de Ingenieros de Montes. El Cuerpo de Ingenieros de Montes fue el aparato ejecutor de la política de destrucción del arbolado que lleva adelante el Estado español. Él y la Guardia Civil. Los dos elementos decisivos eran el Cuerpo de Ingenieros de Montes y la Guardia Civil, que ellos imponían una serie de normativas y de reglas que consistían en talar, cortar, destruir el arbolado, lo que luego llevaba a un desencadenamiento de unos procesos erosivos terribles que hacían que las tierras quedaran inútiles para todo. Pero eso sí, a la gente que las había comprado, una vez que fueron puestas en subasta por el Estado, resultaba que estas tierras les habían dado mucho dinero. Lo que solían hacer era primero sacar mucho dinero convirtiendo los árboles o bien en madera, o bien en carbón vegetal, o bien en leña, o bien en las tres cosas. Con esto ya sacaban mucho más de lo que habían pagado por las tierras. Luego, en segundo lugar, sometían a estas tierras a una roturación intensiva, ya unos cultivos intensivos, esencialmente de trigo, que durante 2 o 3 años daban cosechas muy copiosas, pues que eran tierras que nunca habían sido cultivadas, por lo tanto tenían un alto porcentaje de materia orgánica y eran muy productivas. Con esto ganaban muchísimo dinero, pero luego llegaba a partir del tercer, cuarto año, como mucho del quinto, en que estas tierras dejaban ser productivas, no se recogía ni la simiente y quedaban abandonadas. A menudo han quedado abandonadas hasta hoy mismo, sin ningún interés, porque ya eran infértiles, eran ineficaces, productiva y económicamente, y se quedaban ahí. Y ahora nos han dejado a nosotros, 100 años después, más o menos, la dura e ingrata tarea de recuperarlas y volverlas a su estado primitivo, o como podían ser hace 500 años, hace 5.000 años, hace 150 años, es decir, con árboles.
por lo tanto, creadoras de un clima eficaz, de un terreno fértil, porque lo que fertiliza básicamente el suelo es la hojarasca de los árboles. Los árboles proporcionan, por un lado, lluvia, por otro lado, oxígeno, pero sobre todo, para mí esto es fundamental, esta hojarasca que cae hace que el porcentaje de materia orgánica de los suelos se incremente y, por lo tanto, la fertilidad se multiplique. En realidad, la fertilidad de los suelos depende de dos factores. Los residuos, tanto de palitos, palos, leñas que caen de los árboles junto con las hojas, por un lado, y por otro lo que deja el estiércol que dejan los animales, tanto los silvestres, que en determinados momentos han sido muy, muy numerosos, en los bosques ibéricos muy numerosos, muy importantes, los venados, los ciervos, las cabras, los jabalíes, los corzos, los gamos, estos han tenido una importancia enorme en la recuperación de los suelos, y por otro lado los rebaños de ovejas, los rebaños de vacuno, de caballos, de mulos, etcétera. Siempre, claro, que no fuera pues el fenómeno de la mesta, que es un fenómeno aberrante, que fue realmente muy negativo, una de las pocas cosas que coincidió con los ilustrados del siglo XVIII. La principal ley desamortizadora es la de 1855, o sea, 1855, daros cuenta, es aquí mismo, estamos a muy pocos años de esto, son 175 años, pero la presión tributaria, luego después, que quedó después de la aplicación de esta ley, hizo que los pueblos, los vecinos, agobiados por la carga de los impuestos, tenían que lanzarse a destruir el bosque, el poquísimo bosque que les quedaba. Los impuestos eran tan fuertes, el Estado trituraba, machacaba de una manera tan inmisericordia a la población rural, arrebatándole el 50% de sus ingresos brutos en la forma de impuestos, que para sobrevivir muchos de ellos se lanzaban a hacer carbón. La concentración en las ciudades, que es otra de las actividades ecocidas más importantes, exigía mucho carbón vegetal, porque entonces era el único combustible que había, el que se llamaba carbón de encina, que a veces también se hacía de roble, o de otros, por ejemplo, de madera de boj, etc. Entonces esto se tenía que hacer, pues, porque si no, las pocas tierras que habías conservado, porque no todo se vendió en los pueblos, pues entonces estas tierras te las quitaban si no pagaban los impuestos, te las embargaban, el Estado te las embargaba, y esto significaba quedarse en la completa miseria. Así pues, hubo que lanzarse al carboneo. El carboneo ha sido una de las formas más terribles de la destrucción de los montes. Daros cuenta que cuando la gente se concentra en las ciudades no se puede hacer forestación, porque desde las ciudades es difícil. Las ciudades están rodeadas luego de cinturones, de basureros, de sitios horribles, de vertederos, de escombreras, que pueden tener, pues es un anillo de 20 o 30 kilómetros. Incluso las ciudades en el siglo XIX ya lo tenían. Y entonces, claro, para hacer forestación había que andar 30 o 40 kilómetros. Sin embargo, en las aldeas eso no sucedía. En las aldeas el concejo convocaba periódicas puestas de bellotas, periódicas fenómenos de reforestación para cuidar el bosque, para conservarlo. Casi todos los concejos tenían 2 personas encargadas, que eran los que se llamaban la guarda del monte. Las guardas del monte eran 2 personas que iban para allá a la forestación, a cuidar cómo estaban los árboles, a ver qué es lo que sucedía. Entonces esto hacía que las cosas se mantuvieran, porque para forestar desde un pueblo pequeño, incluso de un pueblo de 3 o 4 mil habitantes, pues hay que andarse solo 2 kilómetros, que eso no es nada, eso son un cuarto de hora, pero si te alejas 1 hora, pues ya te sitúas en tierras alejadas, en tierras distanciadas, en las cuales puedes poner árboles y te llevas un saquito de bellotas y entonces los vas poniendo por allí. Eso lo solían hacer mucho los pastores en el tiempo libre, porque sabían que sin el arbolado los ganados no tenían futuro, en contra de lo que se ha dicho. Es grotesco que los ingenieros de montes, estos golfos, este cuerpo de altos funcionarios del Estado que hace lo que quiere y ha aplastado a las comunidades rurales junto con la Guardia Civil de una manera inmisericordia desde que fueron creados allá por el año 1840, más o menos, cuando la Guardia Civil sigue diciendo que son las cabras las responsables. No, miren ustedes, no, ustedes saben que eso es una mentira estúpida, porque los ganados necesitan, sobre todo en invierno, con las grandes nevadas, muchos árboles, porque los árboles impiden que el frío se haga extremo, y el frío extremo, en las condiciones de 15, 20 grados, mata a los rebaños. Entonces, para hacer que unos 20 grados
en un sitio desarbolado se conviertan, 20 grados bajo cero, en 10 grados bajo cero, que eso sí lo aguantan los ganados en un sitio, se necesita que esté arbolado. Y hay documentos preciosos, yo he tenido ocasión de leerlos en algunos pueblos de la provincia de Segovia, que dicen que puesto que el monte desapareció, que ya casi no hay árboles en el término municipal, no pueden tener ganados. Y eso no tener ganados incluye el ganado cabrío. A ver si en esta cuestión ya dejamos las tonterías y nos situamos de una manera clara. O el testimonio precioso de un pastor de cabras de Cantabria que explica en contra de todos estos señoritos de ciudad que son los ingenieros de montes, cómo para el mantenimiento de los hayedos en su comarca cántabra era absolutamente necesario que hubiera rebaños de cabras. Y cuando estos se prohibieron por el gobierno de Cantabria hace como 40 años, pues los hayedos decayeron porque las cabras hacían un necesario trabajo de poda y limpieza. Entonces, teniendo en cuenta que la modernización se hizo a costa del campesinado, punto 1, y a costa de los montes, punto 2. Entonces, de los montes de su destrucción surgieron, pues, por ejemplo, la industrialización. Se pagó con el comunal. Primero, con el comunal como tierras a vender. Segundo, el comunal como árboles que existían sobre esas tierras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hizo que, pues todo el proceso modernizador se pagara. El cuerpo de ingeniero de montes se pagó con lo que se robó, se expolió, se quitó a los campesinos. También la Guardia Civil fue creciendo en número a medida que el campesinado iba empobreciéndose. Y la Guardia Civil fue el instrumento fundamental que por medio de la violencia, de la fuerza, de las torturas, de los asesinatos, consiguió arrebatar a los pueblos el comunal y reducir el concejo abierto a la caricatura que hoy es. Luego está también la flota de guerra, por ejemplo, la flota de guerra que se perdió en Cuba por la inepcia, la estupidez y la cobardía del ejército español. Como ya he dicho en otras intervenciones, pues esta se había pagado con el dinero proveniente de la desamortización, es decir, de la sobreexplotación del mundo rural, de los montes y del campesinado. Y luego estaba pues también el proceso de crecimiento de las ciudades, que es un proceso económicamente desastroso que había que financiarlo de alguna manera también con el dinero de la ruralidad. Y también los partidos políticos, claro, como no nos podían faltar los partidos políticos, también se pagaron así. Esas máquinas de enriquecer a quien los hacen, sean de derecha o de izquierda, es indiferente. Los partidos políticos son máquinas de ingresar, son ingresos que llegan al bolsillo de la gente. Bien, pues ya estamos en el presente y entonces tenemos que reforestar el comunal, si se puede. Si no, tierras privadas, con autorización, salvo si son tierras que llevan ya mucho tiempo abandonadas, y en este caso, pues si realmente los propietarios, aunque son propietarios en el catastro, no las atienden, pues entonces no pasa nada con que se pongan allí unas bellotitas y tal. Pero no siempre es fácil encontrar qué es comunal en cada zona. Los ayuntamientos tienen obligación de decirlo, con la particularidad de que las tierras municipales, o sea, las tierras de los ayuntamientos no son comunales. Lo son en un sentido, lo fueron, y entonces los ayuntamientos se las apropiaron para sus trapicheos, para enriquecer al partido político correspondiente y a la gente que lo constituye. Esas tierras municipales, propiedad de los ayuntamientos, tienen que volver a ser tierras comunales, territorios comunales, y entonces se puede forestar en ellas. ¿En dónde se puede forestar? Pues, ¿dónde se pueden poner las bellotas? Pues en zonas de pasto y ganadería extensiva, que suelen estar bastante abandonadas porque cada vez hay menos ganadería extensiva. Ahora lo que hay son corzos, son jabalíes. Bueno, ciertamente pueden hacer algún daño en alguna plántula de bellota, pero esto es mínimo y la naturaleza se regula, siempre ha sido así desde tiempos inmemoriales y no pasa nada que se coman algunas plantas, no hay por qué asustarse por esto. Luego, en los bordes y lindes y cometas y cunetas de los caminos. Esto es importante, y de los ríos. Los ríos tienen una servidumbre que son, me parece, 3 metros a cada lado, ríos, riachuelos y tal, 3 metros a uno y a otro que son de uso público. Y por lo tanto allí se puede poner bastante árboles de ribera a veces, es un sitio adecuado para poner robles y otras veces pues quercus simplemente. Luego en los pinares que se hicieron. Los pinares, lo voy a decir, están muy bien cuando están en su territorio, es decir, como era el pinar hace 300 años, está muy bien, pero luego el pinar se sacó de su territorio natural y de su
condiciones climáticas y del terreno. Y se llevó a lugares donde nunca tenía que haber habido pinos. Y esto se hizo pues, por razones muy variadas. Ya en el siglo XVIII se empezó con el proceso de pinificación. Yo no estoy en contra con que los pinos estén en su territorio, pero sí estoy en contra de que salgan de su territorio porque los seres humanos, porque el Estado, porque las instituciones los sacan en contra de los árboles caducifolios. Los árboles caducifolios tienen una ventaja, que lanzan a la atmósfera muchísima más agua por las hojas, muchísima más que los pinos, que no pueden hacerlo porque sus hojas de forma de aguja pues no lo permiten. Entonces eso significa que cuando se sustituyen las frondosas por los pinos, los rendimientos de la lluvia caen, pero caen muy significativamente. Esto se ha observado montones de veces y por lo tanto hay que retornar los territorios que fueron pinificados a la fuerza abusivamente a su condición de espacios de quercus, espacios de frondosas. Así pues, ¿cómo se puede hacer con los pinares, por ejemplo, dedicados a la resina? Pues los arrendajos aquí hacen mucho. Los pájaros arrendajos cogen por áreas cercanas sus bellotitas y la van dejando. Tienen costumbre de enterrarlas a veces entre las raíces de los pinos y luego de aquí aparece la pequeña plántula de la encina y a partir de esta, pues a veces incluso una encina grande siempre que el pino caiga. Es importante saber cómo se tiene que hacer la transición desde el pinar a las áreas de quercus, ¿no? Hay que saberlo hacer con inteligencia, empezando por los lados norte y este. No es necesario, que aparte es un trabajo inmenso, claro, ir cortando todos los pinos. No. Lo que hay que hacer es ir aprovechando espacios en donde no hay pinos y en los cuales puede haber sombra en el peor momento de un día de julio, que es cuando las plántulas de las bellotas se extinguen, desaparecen, entonces los puede ir poniendo ahí. Es una cuestión de irlo pensando para que consigamos que el pinar monoespecífico, horrible, que no tiene nada debajo, que carece de sotobosque, con unos suelos muy degradados, vaya poco a poco regenerándose y convirtiéndose en un bosque plural. No es necesario quitar todos los pinos quizá, ni ahora ni dentro de 30 años, pero sí donde predominen los quercus, las encinas, en los terrenos más secos, que son casi todos. Y también quiero decir que a mí hay dos variedades de pinos que me parecen muy simpáticas. Lo que pasa es que nadie se encarga de ellos, que es el pino silvestre, que es un pino autóctono, que adopta muchas formas específicas según las comarcas y los territorios, y en muchos sitios se llama de forma específica, pino salgareño, pino de Balsaín, etcétera, etcétera. Y luego, en segundo lugar, pues también el pino piñonero. El pino piñonero, que tiene una madera muy interesante, pues estos pinos tienen que ser considerados con cariño y con afecto, y algún día quizás, sobre todo en el pino silvestre, que es un pino muy, muy interesante, con unas características genéticas maravillosas, se pueda recuperar. Luego, otro lugar para forestar pues son los terrenos agrícolas, cerealistas sin uso, aunque, bueno, ya sabéis, si lo hacéis, procurar que no sea en el centro de los terrenos, porque en cualquier momento, dependiendo de las fluctuaciones de los precios y sobre todo de las subvenciones de la política agraria común a la agricultura, pues entonces pueden volverse a poner en explotación. Eso significaría meterle el arado. Los arados modernos destrozan ipso facto los quercus que allá hayan nacido. Por lo tanto, debemos buscar espacios donde los arados, los ángulos de las parcelas, donde no entren los espacios en el límite, donde se acaban las parcelas, para poner allí nuestras bellotas. Todo esto hay que hacerlo con una cierta inteligencia y un conocimiento de lo que es la agricultura. También se puede forestar en las dehesas con baja densidad de quercus. Hay muchas dehesas que tienen muy baja densidad, y si os dicen que el ganado, por ejemplo el ganado vacuno que pasta allí, o los caballos o los mulos se comen algunos, pero no todos, siempre ha sido así. Bueno, pues a lo mejor pueden comerse el 15-20% de las plántulas de quercus, pero eso significa que el 70-80 restante, o incluso el 90, salen adelante. No hay que preocuparse por esto. Por ejemplo, también con lo que está sucediendo ahora con los jabalíes, esta explosión de jabalíes y de corzos, pues bueno, es la consecuencia de todas las estupideces dirigidas por los grupos ecologistas, muchas de ellas que se están haciendo,
Y ahora resulta pues que tenemos tantos jabalíes y tantos corzos por la protección medioambiental mal entendida y maliciosamente, porque una cosa es equivocarse por equivocarse con buena voluntad y otra maliciosamente, que es equivocarse aposta, solamente para crear más puestos de trabajo y ganar más dinero entre la gente que vive del rollito ecologista. Bueno, pues ahora tenemos un problema aquí que se intenta resolver como se puede. Luego están también los olivares abandonados, semiabandonados, quizá un 15% de los del país. Aparte de que es conveniente, si tal de, bueno, pues coger aceitunas, coger 7, 8, 10, 15 kilos, están abandonadas, y luego las endulzáis y las convertís en aceituna de mesas. Si me llamáis, yo os doy alguna receta de cómo hacerlo, que me salen súper bien. Pero también en los sitios donde el arado no penetre, ya sabéis que luego a lo mejor al dueño de estos pequeños olivares familiares, de 60, 80, 100, como mucho 150 olivos, pues puede darle un día por labrar el olivar. Y si lo ponéis en medio del olivar, pues se lo van a arrancar. También buscar ángulos, espacios donde el tractor, caso de que se lance, no pueda penetrar, y todos estos sitios, bordes, límites, que se puedan poner allí quercus. Quiere decir que yo lo hice una vez en un olivar hace ya bastantes años, y luego fue viendo cómo crecían los quercus. En algún momento tenían muchos pies, quizás porque yo metí 3 o 4 bellotas, ya no recuerdo, y germinaron las 3 o 4, y como tenían muchos pies, pues nada, un día cogí el hacha, y porque a mí me gusta que los quercus sean grandes, que las encinas sean grandes, que no se queden arbustivas, con 3 o 4 pies, y corté 2 o 3 y dejé un pie, y hace mucho que no voy por allí, pero supongo que ya será una encina robusta, y eso me encantó, me entusiasmó, y cuando estoy en un momento bueno sueño con ello. Pero también se tienen que forestar los cerritos, cabezos y collados que hay en medio de las tierras de labor. Esto antes de que se hiciera el desastre ambiental del carboneo, de la desamortización, de la deforestación. Estos cerritos, cabezas y collados estaban forestados. Todavía en algunas zonas de Castilla se ve que las tierras más llanas se dedican al cereal, y los cerritos que hay en el centro de esas tierras pues tienen todavía su pequeña manchita de encinar o de quejigo o de roble, incluso en los terrenos un poquito más húmedos y más fríos. Esto luego se perdió porque, claro, bajo la presión, los campesinos estaban ya obligados a sacar madera y leña de donde fuera, y entonces tuvieron que meter el hacha, muy a su pesar, en sitios que se tenían que haber mantenido forestados por la presión estatal. Entonces, puede ser muy magnífico, yo lo he hecho a veces, pues te metes en la tierra de labor, procurando no estropear mucho, y ya está con plantación de cereal, y llegas a este pequeño cerrito que a veces son solo 4 o 5 metros cuadrados, y vas metiendo allí tus bellotas. Lo que hay generalmente pues son las típicas plantas espinosas mediterráneas, podréis encontrar algún conejo, algún nido de perdiz, me extraña mucho porque las perdices rojas están desapareciendo, algún ratoncillo de campo y poco más. Pero sería magnífico y sería muy bueno porque estos cerritos proporcionarían a las tierras de labor, que están un poquito más bajas, pues mucha materia orgánica a partir de las hojas y otros detritus de los árboles, y al mismo tiempo una mejora sustantiva de la pluviosidad. ¿Es necesario pedir permiso a los dueños para hacer esto? Yo entiendo que no. No van a tener ningún problema en que esos pequeños cerros, cabezos o collados sean forestados, cuando a lo mejor todo lo que allí puede caber son 20 o 30 encinas, 20 o 30 chaparros, de los cuales luego con suerte algunas se harán encinas. Bueno, ya he dicho antes que para saber qué tierras son comunales, los ayuntamientos tienen la obligación de decirlos cuáles son comunales, pero ya os van a liar y veréis el lío, el follón que han montado, todo para confundir y embrollar. Aquí los señores ingenieros de montes han hecho su labor, pero estupendamente. Bueno, han clasificado las tierras en tantas categorías que no lo entiende nadie, cuando realmente las tierras solo son 3 categorías: tierras comunales, tierras de propiedad privada y tierras estatales. Luego las tierras estatales en sus diversas manifestaciones, las que son propiedad del Gobierno de Madrid, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales o de los ayuntamientos. Punto pelota. ¿Por qué hacen todo ese lío? Pues para embarullar a la gente y paralizarla. O sea que, amigos y amigas, cuando vayáis a investigar esto, tomároslo con paciencia. Os pido que hagáis un llamamiento local y comarcal a reconocer el comunal en la zona.
porque el comunal y las bellotas tienen que ir unidos, las bellotas y el comunal tienen que ir unidos. Vamos a hacer una campaña de recuperación del comunal, de reconocimiento de su existencia, de combate por el comunal. El comunal es nuestro y tiene que ser nuestro, pero no solamente del que es nuestro ahora. El Estado nos tiene que devolver todas las tierras que nos han robado, que son probablemente unos 17 millones de hectáreas de buenísima calidad, muchas de ellas. Porque lo primero que hicieron fue robar y expoliar tierras de muchísima calidad. Nos lo tiene que devolver, nos lo ha robado desde la ley desamortizadora de 1770, incluso desde la venta de baldíos que hizo el nefasto déspota Felipe II, enemigo de Castilla número 1. Por más cara a los patriotas, todos estos patriotillas de banderita aquí colgada, ahora intenten resucitar lo que no existió. Las Cortes de Castilla, que todavía tenían una cierta presencia popular, negaron legitimidad a Felipe II cuando vendió los baldíos. Yo estoy con las Cortes de Castilla contra este déspota y los patriotas del 3 y 4 están, lógicamente, con el militarista, imperialista, colonialista y terrorista de Estado llamado Felipe II. Bueno, pues esa es la diferencia. Vamos a reconocer el comunal, vamos a darlo a conocer, vamos a proponer su reapropiación popular y, lógicamente, vamos a proponer su forestación. Amigos y amigas, por tanto, árboles, bellotas y comunal. Precioso. Hasta luego.